Gracias, Jessica. Que el Señor les bendiga y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Ahí donde están pueden tomar su lugar. Qué bueno que decidió venir al taller para padres, y qué bueno que hay padres no solamente de jóvenes, sino también de niños, ¿verdad? Este taller es para padres en general y vamos a aprovechar el tiempo. Ya oramos, ya preparamos el material. Solamente quiero decirles que este material va a ser proveído a ustedes. Es un libro cristiano que se escribió hace tiempo, ha superado la prueba del tiempo en cuestiones de principios bíblicos. Entonces, todo lo que se va a enseñar hoy para ser un mejor padre, una mejor mamá para nuestros hijos, va a ser principios de la palabra. Entonces, les pedimos que abran su corazón para recibir esto que el Señor tiene para ustedes, y se les va a proveer esta información a través de un link que es un libro digital de solamente 32 páginas, pero está lleno de riqueza. Le pedimos permiso al pastor Benjamín, él lo ha estudiado, él lo ha dado, lo ha revisado. Entonces es un libro hermoso de cómo educar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Y te quiero felicitar por hacer el tiempo de venir aquí. Y eso demuestra a nuestro Dios que a usted le importa a su hijo, a usted le importa a su hija, su descendencia. Dice la palabra de Dios que herencia de Jehová son los hijos. Entonces tus hijos no son una maldición, tus hijos son una bendición. Y es importante que invirtamos en ellos y aprendamos a la manera del Señor. Entonces yo quiero que ustedes mismos se den un aplauso por hacer un buen trabajo de estar aquí en esta noche. Y pues comenzamos, amén, comenzamos en esta noche. Entonces vamos a estar hablando, tenemos 3 partes que vamos a estar hablando. No sé si quieren tomar notas, vamos a estar dando versículos, pero las 3 partes que vamos a estar hablando ahorita en esa conferencia, el primero parte es el reto de educar a nuestros hijos, hijas. Esa es la primera parte. La segunda parte que vamos a dar es cómo ministrar al corazón de tu hijo. Y la tercera parte es cómo trabajar junto con la iglesia para que tu hijo sirva en la iglesia. Entonces esas son las 3 partes que vamos a estar dando. Entonces vamos a comenzar con la primera parte, que es el reto de lo que es educar a nuestros hijos, y con eso queremos comenzar con Malaquías 4:6, si lo pueden apuntar. Ahí dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y con eso también nos vamos a ir. Les voy a leer 2 versículos más que tomamos por base. Es Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Este mandamiento es dado por Dios, es para nosotros. Ese es para tú y para mí. Entonces, por favor, apúntalo. Y si no se lo sabe de memoria, padres, apréndaselo de memoria, que esté en nuestro corazón. Y el tercer versículo que les doy, cita que les doy para base, es Proverbios 6:20-23. Ahora, primero leímos ese era el mandamiento para los padres. Ahora, esto es para los hijos. Y dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermes te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Amén. Amén. ¿Leíste también estos? Sí. Sí, excelente. Entonces vemos que el primer versículo que la pastora Becky mencionó, Malaquías 4:6, nos deja saber que a Dios le importa tu hijo y tu hija. Y si a Dios les importan nuestros hijos, a nosotros también nos debe de importar nuestros hijos. Y qué bonito que ese versículo que leyó la pastora Becky, ese versículo nos dice que Él quiere regresar el corazón de papá, de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Y si somos honestos, el mundo es experto, seamos honestos, el mundo es experto y el pecado es experto en separarnos de nuestros hijos. ¿Estamos de acuerdo? Solamente porque vivimos en la misma casa no significa que tenemos una buena relación con nuestros hijos, o viceversa, que nuestros hijos tienen una buena relación
con nosotros. Y es por eso que este versículo es clave, como lo decía la pastora Becky. Dios quiere regresar el corazón de papá a los hijos y de los hijos hacia los padres. Al final de esta conferencia, esa sería la meta para poder comenzar y ir en esa dirección. El segundo versículo que la pastora leyó, ya lo leyó: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Una pregunta para todos los papás que estamos aquí: ¿cuántos están de acuerdo que es bien difícil ser papá? ¿O soy el único que a veces se siente así como que, what am I doing? ¿Cómo le hago? Seamos honestos. It's okay to be honest. Es difícil ser papá, pero con Dios se puede lograr. Y podemos hacer que nuestros hijos conozcan al Señor y sirvan al Señor. Amén. Es posible a través de las herramientas que hoy se le van a proveer. Entonces, otra pregunta: instruye al niño en su camino. ¿Nos está preguntando si queremos o nos está dando una orden? Nos está dando una orden, y usted y yo como hijos de Dios tenemos que ser obedientes, ¿verdad? El tercer versículo que la pastora leyó obviamente ya es dirigido hacia los jóvenes, y ahorita vamos a extendernos un poquito más en ese tema. Pregunta del millón, y comenzamos ya con la primera parte: ¿por qué hay tantos problemas a la hora de la crianza? ¿Por qué hay tantos problemas con nuestros hijos que a veces no nos hacen caso, que parece que están bateando con la rebeldía? ¿Por qué hay tantos problemas? Vamos a ver lo que dice este hermoso libro, que estoy muy de acuerdo. Punto número 1: porque los padres rechazan a Jesucristo. Pastor, yo no rechazo a Jesucristo, yo amo a Jesucristo. ¿Cuántos aman a Jesús? Amén. Por favor, todos. Escucha esto. Si me ayudan bajándole un poquito a los dos micros, because it's like feedbacking constantly, and that is like, me molesta mucho a mí. Yo sé que a nadie más, solo a mí, y me va a ayudar mucho a concentrarme. Thank you so much. Porque los padres rechazan a Jesucristo y la palabra de Dios. Una cosa es decir, soy cristiano, amo a Cristo, pero otra cosa es aceptar la palabra y las indicaciones, ordenanzas que papá Dios nos dice que hagamos. Los padres han entregado su vida al Señor, pero no dejan que Cristo transforme su vida familiar. Entonces, eso significa que una pareja puede tratar a los hijos diciendo, pues así me crié yo, así me criaron a mí, entonces yo sigo la misma tradición. Eso es cuando uno decide seguir la tradición en vez de ver, a mí me enseñaron así, pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra de esto? Y comenzar a cambiar esos patrones en nuestras vidas. Por eso muchas veces es eso, porque el padre resiste cambiar. ¿Y por qué el padre puede resistir? ¿Saben por qué? Porque es trabajo. Es que uno se tiene que poner de rodillas, uno tiene que pedirle perdón a Dios, uno tiene que buscar a Dios, uno tiene que salirse de la arrogancia y decir, Señor, yo no puedo y necesito tu dirección. Y si no reconocemos que necesitamos a Dios, si no estamos buscando su consejo y nada más los estamos haciendo de acuerdo de nuestro pensar o nuestra tradición, caemos en esta trampa. Así es. Los padres tratamos a nuestra pareja y a nuestros hijos, seamos honestos, como a nosotros nos criaron y nos educaron. Es que papá lo hacía así, mamá lo hacía así, y practicamos el mismo patrón de conducta, de educación, de cómo crear a nuestros hijos de la manera que a nosotros nos criaron. Y porque así se nos enseñó. Pero es importante que usted y yo aprendamos cómo Dios quiere que eduquemos a nuestros hijos en los caminos del Señor. A ver, le moviste. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Y si seguimos comportándonos de esa manera, de que educamos a nuestros hijos como a nosotros nos educaron, pasa esto. Se pasan las costumbres de generación a generación, y aparte de los problemas cristianos, aparte de la religiosidad, que a veces solamente practicamos una religión y no realmente una relación con Dios, el ambiente de nuestros hogares no es el más sano para nuestros hijos o para nuestra pareja, porque no aplicamos la palabra del Señor. Simplemente a veces nada más venimos a la iglesia como papá, como mamá, y esperamos que en ese momentito de iglesia nuestros hijos conozcan a Dios y se acerquen de Dios.
¿Y cuántos saben que así no funcionan las cosas? ¿Verdad? La iglesia, nuestra relación con Dios es todos los días. Y buscar al Señor es nuestra responsabilidad para que nuestros hijos vean ese ejemplo en nosotros. Y yo sé que aquí hay padres y mamás que dicen, bueno, yo he estado haciendo eso, Pastor Dani, y no veo aún cambios en mis hijos, en mi hijo, en mi hija. Vamos a continuar con la pregunta número 2, ¿verdad? ¿Por qué hay tantos problemas en la crianza? La respuesta número 2 de esa pregunta es porque los padres mezclan sus tradiciones con la sabiduría de Dios. ¿Y cuántos saben que Dios no necesita ayuda para educar a tus hijos? Dios no necesita que le ayudes y le digas cómo educar a tus hijos, es al revés. Dios necesita a nosotros decirnos cómo educar a nuestros hijos. Entonces mezclamos tradiciones con la sabiduría de Dios, con la palabra de Dios. Esencialmente criamos a nuestros hijos como nos criaron a nosotros, con algunas pequeñas adaptaciones bíblicas, un versículo, un canto, y yo creo que va a ser suficiente. Cuando nuestra relación con Dios, nuestra vida familiar debe ser toda nuestra vida entregada al Señor. Amén. Y continuamos. Usamos versículos para que hagan a nuestra manera, ¿verdad? ¿Cuántos padres se saben y le han dicho a su hijo antes? La palabra de Dios dice que me respetes. Dios dice que me honres. Es para que te vaya todo en la vida. ¿Cuántos lo han hecho antes? Sean honestos, confiesen. ¿Lo hemos hecho? ¿A poco no? Yo lo hago con mis hijos pequeños. La palabra de Dios dice, pero también la palabra de Dios nos dice, que ahorita vamos a entrar un poquito en ese tema, que padres no hagan que sus hijos entren en ira, sino disciplínenlos en el amor de Dios, en obediencia. Entonces tú y yo también a veces somos responsables de esa ira, de esa rebeldía que a veces pasa y está en la vida de nuestros hijos. Existirán, con esa manera van a haber series inconsistentes. Los hijos notarán, escucha esto, y rechazarán la hipocresía. Verán que los padres son unos en la iglesia y otros en la casa. Y eso no es lo que queremos. Efesios 6 del 1 al 4. Dice, Efesios 6, 1 al 4 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces aquí lo que estamos viendo, que es la solución de esos dos problemas que estamos viendo en la crianza, la solución es el poder pedir perdón y hacer cambios en la familia. Necesitamos el perdón de Dios y necesitamos también como padres, necesitamos perdonar a nuestros hijos. Y Dios quiere esa restauración de la familia. Eso no se puede hacer sin la ayuda de Dios. A fuerzas necesitamos estar colgados, conectados con Dios para que Él pueda hacer eso. Fuera de Él no se puede hacer. Así es. Entonces, con esto en mente, nos damos cuenta que tenemos que pedir perdón primeramente usted y yo como papá y como mamá a Dios. Rendirle cuentas de cómo hemos criado a nuestros hijos. De decirle, Señor, lo he estado haciendo mal, perdóname. Y esto es una palabra de ánimo, no de condenación, no de juicio, sino Dios, perdóname porque no lo he estado haciendo bien, pero ahora ayúdame a entender cómo yo puedo hacerlo a tu manera, Señor Jesús. Entonces, queremos terminar esta primera parte de 3, son 3 partes. Sí, con una explicación bíblica que queremos compartir de una familia en la Biblia. Y en la familia de Abraham, él tuvo 2 hijos. Primero, ¿se acuerdan el nombre del primer hijo? Ismael. Y el segundo, Isaac. Muy bien. Entonces, algo de Isaac podemos ver es que ellos crecieron en una familia un poco disfuncional. Isaac, él crece en un ambiente donde cuando él nace, su hermano mayor de 13 años lo sacan de la casa con su mamá. Él crece, ya después fallece su mamá y su papá se vuelve a casar, tienen más hijos y los hijos crecen y el papá, Abraham, porque toda la herencia va a ir por Isaac, a todos sus hijos, los 6 con la segunda esposa les dio regalos y los envió al oriente, los envió a otras partes.
Pero ¿qué te quiero decir con eso? Isaac, él creció en un ambiente donde él estaba solo. Él no tenía eso de relación de hermanos, él no conocía ese compañerismo, él no conocía el amor. Eso era su patrón de familia. Y luego él va y se casa con su esposa Rebeca, tienen 2 hijos gemelos, y él no les enseña a sus hijos a tener ese compañerismo el uno con otro, el tener un amor el uno con el otro, que dicen desde el vientre se estaban peleando, se seguían peleando, se hicieron entre ellos, se robaron cosas, usurparon, y luego hasta que Esaú quería matar a su hermano. Eso es muy fuerte, que a veces uno puede como ser disgustado con su hermano, pero querer realmente matar a su hermano. ¿Qué estaba pasando en casa? ¿Por qué estaba la familia tan disfuncional? Isaac había creído con su papá, el héroe de la fe, pero algo en su tradición de familia, él no supo. Él no tenía esa relación entre hermanos. Sus hermanos siempre los enviaban fuera. Sus hermanos siempre eran como si iban a competir con él, y nunca estaban con él. Y él cuando tiene sus hijos, otra vez pasa, y ahí no se pueden llevar bien. Están siempre uno en otro compitiendo con el otro. Y no es hasta la próxima generación, ya después ellos tienen sus hijos, y los hijos de Jacob, la otra parte, ¿qué pasa? Hay pleitos entre ellos también, hay discusión entre ellos, hasta que ¿qué hicieron a su hermano José? Lo vendieron como esclavo. Él fue el primer caso de human trafficking en la Biblia, de tráfico humano. Lo traficaron para el trabajo. ¿Y qué pasó de ahí? Ya después hay una restauración. ¿Y qué hizo José cuando sus hermanos en Egipto? El Señor, por milagrosamente, José seguía a Dios, José conocía a Dios, y Dios lo usó para poder traer restauración, amor, cariño a sus familias. Pero Dios tuvo que intervenir a una patrón familiar. Hermanos, esto ha pasado en la iglesia, sigue pasando hoy en día. Y si no nos aferramos de Dios para que Él nos ayude a salir de esos patrones, van a seguir pasando. Pero con la ayuda de Dios y con oración lo podemos hacer. Amén, así es, bien dicho. La solución, pedir perdón a Dios por hacerlo mal. Y queremos cerrar esta primera parte de 3 haciendo una oración, dirigiendo a cada padre, cada mamá, pidiéndole perdón al Señor. Decir, ¿sabes qué, Señor? Perdóname por la manera en que he educado a mis hijos, pero quiero aprender a hacer las cosas a tu manera. Y entramos a la segunda parte. ¿Está bien? ¿Les parece? ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo que hemos hecho las cosas mal? Nadie es perfecto. Es una palabra de ánimo, no de condenación. Vamos a pedirle perdón al Señor. Incline su rostro si es papá, si es mamá, que no le dé pena. Esto es algo poderosísimo, algo hermoso, que podemos venir delante de nuestro Padre Celestial y Él nos levanta, Él nos bendice al nosotros humillarnos delante de Él. Repita conmigo como papá y como mamá, diga: Señor Jesús, en esta noche te pido perdón. Perdóname por la manera en que he educado a mis hijos. Yo he pensado que estoy bien, pero reconozco que estoy mal, que lo he hecho de la manera incorrecta. Te pido perdón por esto. Perdóname por mis costumbres, por mi enojo y por solamente seguir tradiciones que a mí se me enseñaron. Hoy decido hacerlo a tu manera, como lo dice tu palabra. Ayúdame, Señor. Sé que esta palabra es para mí. Sé que me estás hablando y sé que necesito hacer las cosas a tu manera. Ayúdame, levántame y dame la sabiduría, la inteligencia para educar a mis hijos en tus caminos, como tú mandas. Y yo hoy declaro que yo y mi familia, yo y mis hijos, serviremos al Señor. Me comprometo contigo de ser ejemplo para ellos y que ellos te miren a ti en mí.
Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues entramos a la segunda parte de este taller. Así es, y esta parte se llama cómo ministrar al corazón de tu hijo y hija. Y con esto vamos a dar 5 herramientas de cómo hacerlo. Y la primera herramienta es el amar. Amén. Pero antes, la palabra ministrar significa servir. Cuando alguien dice voy a ministrar, voy a servir. Entonces cuando decimos voy a ministrar el corazón de mi hijo, es servir a las necesidades que mi hijo, que mis hijas tienen. Entonces ministrar es servir las necesidades. Tenemos que aprender a ministrar a nuestros hijos, porque diga conmigo, mis hijos son mis hijos. ¿Ves la gran revelación? Vuélvalo a decir para que Dios lo ilumine. Mis hijos son mis hijos. Entonces, ¿quién es responsable de ministrarlos? Nosotros como papás, no el pastor Dani, no el maestro de niños, no un líder en la iglesia, que podemos ayudarte, que podemos orar por ti, darte consejos y hacer talleres como este, claro. Pero una vez más, dígalo conmigo, mis hijos son mis hijos. Entonces usted y yo somos responsables de ministrar a nuestros hijos. Amén. No hay excusa, Dios nos da las herramientas para hacerlo. Entonces, los 5 puntos que la pastora estaba mencionando, el primer punto es amar. Y somos buenos para amar de esta manera, proveer todo lo que mi hijo necesite. Así yo amo a mi hijo y le enseño que yo lo amo y que doy todo por él, doy todo por ella y le doy todo lo que necesite, le compro todo lo que necesite, yo los amo. Pero la realidad es que nuestros hijos necesitan más que cosas materiales. Nuestros hijos necesitan saber que papá y mamá les aman y están ahí por ellos. Si tú no, te lo digo en amor, si tú no alcanzas el corazón de tu hijo y de tu hija de niño hasta la edad de 14 años, porque son las estadísticas, no lo que yo creo ni lo que yo inventé, las estadísticas muestran que después de los 14 años, si no alcanzas el corazón de tu hijo, alguien más lo va a alcanzar. Un amigo, una amiga, un novio, una novia, una persona que quizá no tenga el mejor interés para tus hijos. Pero si tú y yo amamos correctamente a nuestros hijos, invertimos tiempo en ellos, no solamente dándoles, sino haciendo preguntas como esta. Mi hijo, quiero que te sientes aquí. Mi hija, ¿cómo te fue en la escuela? Platícame cómo te fue en la escuela. ¿En qué clase estás batallando? El otro día fui a ministrar a un lugar y un papá le pregunté, ¿cómo están tus hijos en la escuela? Para hacer conversación, yo no tenía ninguna agenda y nada más le pregunté, ¿y tus hijos? No sé, pregúntale a mi esposa. Entonces voy con la esposa y le pregunto, que ahí estaba como a 10 pasos. Oye, está hablando con tu esposa y todo así, conversación. Oye, ¿y tus hijos cómo están yendo en esa nueva escuela? Porque los habían inscrito en una nueva escuela. Y me dice, no sé. Pregúntale a mi esposo, sí. Y entonces ya no pregunté, ¿verdad? Pero obviamente algo ahí no está bien. Tenemos que saber cómo le va a nuestros hijos en la escuela, en cada detalle, en la iglesia. Mi hijo, ¿qué te enseñaron en la iglesia? Mi hijo, ¿cómo está tu corazón? Eso es amar a nuestros hijos, disciplinarlos en amor. ¿Cuántos dicen amén? Si amamos a nuestros hijos, como dice la palabra de Dios, el padre que ama a sus hijos los corrige en amor. Así es, yo sé. Me estoy adelantando, me dice la pastora Becky. Pero en este punto el libro habla del amar a nuestros hijos y me encanta lo que dice aquí. Padres que aman a sus hijos no tienen miedo de pedirles perdón. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste perdón a tu hijo, a tu hija? ¿O somos padres que lo sabemos todo? ¿Verdad? Nos hace pensar esa pregunta. Pero el amar a nuestros hijos, como dice aquí, no es solamente darle cosas materiales, sino es pedirles perdón a tus hijos cuando has fallado. Y eso es algo impactante. Y otra cosa, otra manera que demostramos que amamos a nuestros hijos es que tenemos que conocer a nuestros hijos. Tenemos que conocer qué película les gusta,
¿De qué se ríen? ¿Qué hacen cuando tienen tiempo libre? ¿Qué ven? ¿Qué cosas están haciendo? Tengo recuerdos muy bonitos de mi infancia. Tengo recuerdos que recuerdo. A mí me gusta platicar mucho. Si puedes hablar conmigo, saben que yo puedo seguir hablando de cualquier tema. Realmente no importa, nada más me gusta hablar. Y recuerdo que de niña una vez mi papá ya había llegado, era muy tarde, era en la noche, me imagino que tuvo que trabajar tarde. Yo como niña no sé, yo nada más, no sé qué había pasado ese día, pero para mí era súper importante. Tenía 7 años y tú sabes, cuando tienes 7 años ya has hecho cosas muy, muy grandes que a ti se te hacen importantísimos. Y yo pues que tenía que contar a mi papá y me acuerdo que llegó y se sentó y me acuerdo que estaba cansado, pero súper cansado. Y todavía se sienta y me escucha y me está viendo y yo le estoy platicando y no está aburrido, no estaba checando su teléfono, no estaba viendo la tela, él estaba viéndome directamente. Y luego me hacía preguntas y estaba así pendiente de mí. Y eso es tan bonito como hijo, de que tu padre, aunque ellos tengan todas estas cosas, y imagínate qué tan gran revelación tendría una niña de 7 años. Pues no mucho, ¿verdad? Pero para mí en esa edad, en esa etapa, era algo grandísimo. Hermanos, es tan importante poder hablar con tus hijos. ¿Qué les gusta? ¿Cómo se llaman sus amigos? ¿Cómo se llaman sus maestros? ¿A qué hora va la comida? ¿Qué tan largos son sus horarios de clase? ¿Qué están haciendo en el deporte? ¿Qué es lo que el coach les puso a hacer esta semana? ¿Qué ejercicio nuevo? Deben de saber esos detalles de sus hijos. Deben preguntarles. Usted se debería de gozar pasando tiempo con su hijo, conociendo esas cosas y ser genuino con eso. A veces la gente nos puede preguntar, ay, ¿saben qué? A mí me encantan los jóvenes, me encanta lo que están viviendo y me encanta saber lo que están haciendo. Y cuando estoy con ellos y les pregunto es por razón genuina que quiero saber. Pero ¿saben lo que yo noto? Cuando uno genuinamente está interesado y genuinamente quiere lo mejor, la persona se da cuenta. Sabe que no estás tratando, no tienes una agenda por detrás, no estás tratando de hacer otra, nada más los quieres conocer porque les amas, porque te interesas por ello. Y sabes que eso crea una relación tan bonita. Y algo les quiero retar, padres. Hace unos meses habíamos hablado con los jóvenes y estábamos hablando algo del teléfono, que no queríamos que tuvieran el teléfono ahí en el salón de jóvenes para que no se distrajeran. Como distrae. Y mientras estábamos hablando de eso, entre ellos se comenzó una discusión de que muchos de ellos se sentían que sus papás siempre estaban distraídos cuando ellos querían contarle algo de importancia a su padre, el papá siempre distraído en el teléfono. Como escuchando, pero ocupado, entonces no poniendo la atención 100%. Y eso duele, porque ¿saben qué imagen eso pone en el joven, en su hijo? Ponen la imagen de que no soy importante. Lo que ellos hacen es importante, pero para mí lo que yo estoy haciendo no es importante. Así es, y es importante que tengamos cuidado con eso, ¿verdad? Que no pongamos, a veces los jóvenes decimos, ¿por qué los jóvenes están tan distraídos en el celular? Y la respuesta es, pues, la pregunta de respuesta es, pues, ¿de dónde lo aprendieron? ¿Verdad? Si papá y mamá también están en el celular todo el tiempo, nuestros hijos van a querer estar igual en el celular todo el tiempo. Entonces, un padre que ama, como dice Pastora Becky, le hace caso a sus hijos, aunque estemos cansados. ¿Cuántos han llegado del trabajo cansadísimos? Y seamos honestos, aunque estén tus hijos aquí, guys, this is okay, it's normal, don't feel bad, kids, don't feel bad. Y no quieres pasar tiempo con tus hijos. Levante la mano. No la levante, nada más ahí contesta en tu corazón. Ya contestaste. El rostro de todos. Usted también le pasa, pastor, todo el tiempo. Pero hay que vencer el cansancio. Hay que vencer esta carne y decir, ya trabajé, ya hice lo que tengo que hacer, ahora tengo que ir a casa a ser papá. Ahora tengo que ir a casa y ser mamá. Y servir al corazón de mi hijo. Y ver cómo están mis hijos. Comer juntos. Nada de que, bueno, yo ya tengo hambre, yo ya como, allá ustedes. Comer juntos como familia, porque ahí salen las pláticas. Cuando comes junto con tus hijos, hay una oportunidad que tu hijo, tu hija te pueda abrir el corazón.
y tú puedas ministrarle. Divertirse juntos. Parece que a veces, yo sé que aquí no, pero nos convertimos en cristianos y se acabó la diversión y todo tiene que ser serio. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste a tus hijos, no importa la edad que tengan, hoy en día no vamos a estar nada más aquí en la casa viendo películas o lo que sea, cada quien en su mundo, en su celular, en su pantalla? Hoy vamos a salir al parque, hoy vamos a ir a comer unos sándwiches, hoy vamos a ir a este evento y vamos a divertirnos y la vamos a pasar bien. Te aseguro que a tu hijo nunca se le va a olvidar esa experiencia que papá y mamá lo sacaron a divertirse. Sé que querías decir algo. Te vi dos veces Y no tiene que ser algo de costoso, algo que Dani y yo hicimos en diciembre. Por eso dije parque. Sí, es de que algo que hicimos era en diciembre, teníamos como una media hora. Entonces, ¿qué hicimos? No, les pusimos a los niños las chaquetas. Pues no les pusimos chaquetas porque no estaba haciendo frío. Pero salimos afuera a caminar por las calles, por la casa y nada más ver las luces. Y ellos estaban tan contentos. Y luego hicimos un juego. ¿Cuántos venados vemos? ¿Cuántos monos de Olaf vemos? Y comenzamos a hacer juegos así, pero para ellos era bien divertido. ¿Y costó tiempo? No. ¿Costó dinero? No. Nada más fue una media hora, pero media hora muy bien invertida. Así es. A nuestro hijo Mateo le gustan mucho los resbaladeros y él dice slides. En inglés dice slides. O sea, me está diciendo llévame al slide. Y si lo hacemos por 20, 15 minutos, él ya su día ya está feliz. Y ve a mamá y le dice, papi me llevó a los slides. O me ve a mí, mami me llevó a los slides. O sea, ese es su día porque papá y mamá lo llevaron a los slides. Entonces tenemos que pasar tiempo juntos con nuestros hijos también. ¿Está bien que salgan con amigos? Sí, pero que la voz principal de tu hijo, que ellos escuchen, sea tu voz, la voz de papá, la voz de mamá. Tú y yo tenemos que ser la persona de más influencia en la vida de nuestros hijos. Si hay una persona que habla más en la vida de tu hijo, algo no está bien, ¿verdad? Es que siempre se la mantiene con ese amigo. Es que siempre se la mantiene con esa amiga. Algo no está bien. O sea, tienes que revisar esas cosas, ¿verdad? Pero es que me dan un break, pastor. Si se lo lleva el hermano o el amigo, yo tengo un break en la casa para descansar. Mira, cuando llegues al cielo, cuando te mueras y llegues al cielo, puedes tener todo el break que tú quieras. Pero aquí en la tierra tenemos una responsabilidad, que son nuestros hijos. Herencia preciosa del cielo. Así es. Y no nada más hay que dejarles casas, dinero, herencia. Hay que dejarles una herencia espiritual, de que amen a Dios, de que sirvan a Dios. Terminamos este primer punto de amar con, si amas a tus hijos, sirve a Dios junto con tus hijos. No digas nada más yo voy a servir y allá ellos se la arreglan. Involucra a tus hijos. Pastor, aquí está mi hijo, mi hija, ¿dónde podemos servir? Y lo hacemos juntos. De la manera así súper perfecta, no, pero Dios no busca perfección. Dios busca nada más un corazón dispuesto. Entonces sirve al Señor, que tus hijos vean papá y mamá se interesan por servir al Señor. Es una manera también en que le estamos amando a nuestros hijos, es decirle, te estoy enseñando que lo más importante también es servir al Señor en todas partes. Corregir, punto número 2, voltee con sus hijos y diga, ahí te va, dile, here it comes, porque me tienes bien bendecido, dile. Entonces, en Proverbios 29:15, la cita dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Así es. ¿Cuántos alguna vez tu hijo o tu hija te ha avergonzado? Levanten todos la mano, seamos honestos. Todo el tiempo, ¿no? O sea, ¿cuántos te han avergonzado? Seamos honestos, nuestros hijos no son perfectos, ¿verdad? Yo sé que aquí está el pastor y todos están bien serios, pero todo el tiempo nuestros hijos cometen errores. ¿De dónde cree que lo aprendieron? ¿Quién dijo de acá en la iglesia? Acá. En la casa, pensé que dijo, acá, pastor, dije, ¿de veras? ¡Wow! No, en la casa, sí. Entonces, es importante que disciplinemos a nuestros hijos. A mí me encanta que esto está en la Biblia, no es algo que nosotros nos inventamos, es Dios hablándote. ¿Quieres que tus hijos no te avergüencen básicamente en la vida? ¿Quieres que tus hijos crezcan bien derechitos en el camino de Dios? Tenemos que disciplinarlos en la sabiduría del Señor. ¿Cuándo se disciplina? ¿Ya para la quinta cuando ya te cansó? ¿Ya para la séptima? Usted dígame. A la primera. ¿Y por qué a la primera? A la segunda, dice la hermana, la segunda es la buena. ¿Por qué? Porque la primera dice, si lo vuelves.
el famoso error de nosotros los padres, ¿verdad? Si lo vuelves a hacer te voy a disciplinar. Lo correcto es disciplinar a la primera. Lo vemos en el ejemplo de Dios. Dios es Padre, ¿está de acuerdo conmigo? Dios es nuestro Padre. Y cuando Adán y Eva, su creación, cometieron un error y le desobedecieron, Dios no vino como buen padre, porque la Biblia dice que Dios es un buen padre, ¿verdad? No vino y dijo, si lo vuelves a hacer, te saco del paraíso. Si lo vuelves a hacer, va a haber consecuencias. No, ya les había dicho las instrucciones, ya les había dicho la indicación, pecaron, desobedecieron y inmediatamente entró papá Dios como buen padre, escucha, como buen padre que Muy es, buen padre. y dijo, aquí viene la disciplina y el castigo, porque los amaba, aunque sea difícil de entender. Entonces, en nuestros hijos es más difícil ya cuando están más crecidos, jovencitos o jóvenes adultos, pero de niños es un poquito más fácil. Tenemos que amar, disciplinar desde la primera. Mi hijo, ya habíamos hablado que si hacías esto iba a haber un castigo, una consecuencia, y porque te amo te voy a disciplinar desde la primera. Papá, no seas malo. Y empiezan a llorar, no seas mala, papá, te limpio toda la casa, yo sé que la limpio mal, pero te la limpio. Y a veces nuestro corazón es tocado por eso. Bueno, ándale, no, ahí ya perdiste terreno, porque tu hijo, mira, por dentro dice, ya sé cómo hacerle. La próxima vez, se ríen porque es la verdad, la próxima vez voy a llorar con más ganas y me voy a inventar otro que hacer para hacerlo. Y ya no me van a disciplinar, ya no me van a quitar el celular, ya no me van a quitar del salir con mis amigos, ya no me van a quitar ver este programa, etcétera, etcétera. Pero lo correcto es disciplinar desde la primera vez que hubo una desobediencia. Mi hijo, mi hija, eso no estuvo bien, va a haber disciplina porque te amo. Tu hijo cuando sea grande, lo digo yo que tengo 37 años ya, por la gracia de Dios, le doy gracias a Dios que mis padres me disciplinaron a la primera. Porque crece uno derechito, crece uno bien. Después, como leímos un versículo, el muchacho consentido avergüenza a su madre. O sea, si les dejas hacer lo que ellos quieren, les das terreno, en un futuro te van a avergonzar. Y no se trata de que te avergüencen, te va a doler en tu corazón ver a tu hijo, ver a tu hija no obedecer. Y que va a haber consecuencias cuando crezcan por las decisiones que ellos están tomando. Entonces, no se trata de eso, sino se trata de educarlos y disciplinarlos desde la primera como Dios manda. Sí. Y luego 2 herramientas para cuando estamos así en corrección. ¿Cómo hiciste 2 herramientas? Dos, perdón, así. Pero la primera es cuando corregimos. Bueno, primeramente tenemos de que dar la regla. Uno no puede disciplinar si nunca dio la regla. Eso Claro. es injusto. Claro. Por ejemplo, se puede decir la regla es vamos a decir, la regla es a las 9 de la noche, tiene que entregarme el celular para que se conecte porque el joven ya no lo vas a usar. Vamos a decir que esa sea la regla y si lo rompes esa regla va a haber consecuencias, como la consecuencia es que el próximo día no vas a tener celular todo el día. Ahora, si pones una regla así, ¿qué hicimos? Pusimos el parámetro, pero decimos, esa es la regla y esa es la consecuencia, se lo comunicamos claramente. Y luego le puedes decir, ok, joven, repíteme qué escuchaste, porque quizá tú lo dices y el joven lo entendió de otra manera, que te lo repita. Esta es la regla y esta es la consecuencia. Entonces vamos a decir que ya es las 9:03 y el celular no está donde necesita estar. Entonces ahí uno iría con el joven y dice, ahora recuerden, ¿cuál es la regla y cuál es la consecuencia? Lo repiten. Okay. ¿Y dónde está el teléfono? En tu mano y no está conectado. Okay. Entonces ya entra la consecuencia, porque desobedeciste esto, la consecuencia es que me lo vas a dar y el día de mañana no vas a ocupar celular. Y cuando toda la semana. Aquí nomás para este ejemplo, esa era la regla que di, la consecuencia. Todo un mes, ¿verdad? Pero depende depende de la consecuencia que dieron. Entonces, Padre, es tan importante que cuando ponemos una regla, cuando ponemos esto, tenemos de qué serlo. Y cuando uno se pone al joven en castigo, uno realmente está castigado también. ¿Y por qué? Porque uno está siguiendo, uno tiene que estar pendiente de ese castigo. Uno tiene que estar ahí con el hijo viendo que están siguiendo la norma. Entonces, lo primero es que tenemos para cosas prácticas, de esas 2 cosas prácticas, tienes que decirlo, que te lo repitan
y tienes que cumplirlo. Y lo otro es de que uno jamás podemos corregir en enojo, en gritería, con insultos, con maldiciones. Jamás podemos corregir de esa manera. Si el hijo hace algo que realmente nos molesta mucho, en vez de mal usar nuestra autoridad como padre, les recomiendo, tómense un momento, váyanse a un lugar solo, llore, grite, habla con Dios. Si su hijo Pide recién perdón. nacido, no Sí. deje a su hijo solo. Sí, si es recién nacido no lo haga, pero si está más como de adolescentes, hagan eso. Es tan importante que el corazón de nosotros esté bien, que le perdonemos a nuestros hijos para cuando hablamos con ellos no hablemos en enojo, ni en frustración, ni así con esas griterías, porque no estamos comunicando un mensaje saludable. Y siempre diciéndole a tu hijo estas palabras, nosotros lo hemos practicado, nos ha funcionado y es declarar, es profetizar sobre tu hijo, sobre tu hija. Mi hijo, como eres un niño obediente, te voy a disciplinar porque los niños obedientes no hacen eso. Y lo hacemos que lo repita. Di conmigo, yo soy un niño obediente y porque desobedecí, se me va a disciplinar porque los niños obedientes no hacen eso. Entonces tú le estás declarando sobre tu hijo, tu hija, hijo, eres obediente. Entonces como no hiciste lo que los niños obedientes hacen, va a haber esa disciplina. Porque a veces damos el mensaje equivocado. O sea, sí. Te disciplino porque eres desobediente, porque eres malo, porque no eres lo que necesito que seas. No, eres obediente, eres llamado por Dios y porque se te ama, se te está corrigiendo. Es por tu propio bien. Amén. ¿Puedo escuchar la voz de mi hijo Mateo? Sí, papi. ¿Verdad? Ahora ya pasamos al tercer... enseñar, pero sí. Creo que había una historia que le escuché al pastor Benjamín el otro día, no sé si un amigo, un familiar, que disciplinaban a su hijo o a su hija, ¿no? Y lo disciplinaban bien a la primera. Y entonces un familiar le preguntó que algo de que por qué te disciplinaban. ¿Lo puedes compartir tú? Ven, compártelo porque está buenísimo. Y que ya le dijo, pues dile que no te amen tanto. Sí, eso sucedió, pues las niñas estaban pequeñas, entonces, y eso sucedió con mi hija Judith, la segunda. Estaba chiquita. Confesiones. Pues era en Monterrey, y en Monterrey pues hay calentadores pues de gas, y pues ellas no habían visto calentadores así, entonces acá todo es la calefacción central, entonces le estaba diciendo a la niña, no lo toques porque te puedes quemar, no lo toques y no lo toques porque te vas a quemar. Y entonces después de hacer todo eso, creo que la niña va y directamente a tocarlo, y si se quemó tantito, entonces después de eso, ¿qué hice? ¿Qué te dije? Que no lo tocaras. Y cuando no obedeces, se te da con la vara. Entonces, le di con la vara, y después de darle con la vara, la abracé y le dije, te quiero mucho. Y porque te quiero mucho, no puedes hacer eso. Y entonces la dejé y ya estaba sollozando y se va, y ahí había una tía. Y le pregunta, ¿y qué pasó? ¿Tu papi te pegó? Sí, mi papi me pegó, pero me pegó porque me quiere mucho. Y la tía le contestó, ay, mijita, ¿cómo te han lavado el cerebro? Eso sucedió. ¿Cómo te han lavado el cerebro? Pero la niña muy, muy tranquila y muy en paz, me pegó, pero porque me quiere mucho, porque siempre se lo decía. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Vamos a darle un aplauso, qué hermoso testimonio. Así es, y el tercer punto de las herramientas que le queremos dar es enseñar. Tú y yo tenemos que ser maestros de nuestros hijos, ¿verdad? Enseñar. Deuteronomio 6, 5 al 7, dice, cuando se debe, estas palabras que te mando hoy, es una ordenanza de parte de Dios, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Está hablando de la palabra de Dios, los mandamientos del Señor, se los tenemos que enseñar a nuestros hijos. Me encanta que nos dice cuándo. ¿Cuándo es cuándo? Una y otra vez, todo el tiempo. Desde que nos levantamos
hasta la noche tenemos que estarles enseñando los caminos, las maneras de Dios, los principios del Señor a nuestros hijos. No solamente la palabra de Dios, principios básicos, cosas básicas para la vida, ¿verdad? Yo a veces, pues hemos tenido 14 años de trabajar con jóvenes y nos hemos topado con jóvenes que, lo digo con respeto, a veces no saben hacer ciertas cosas, un nudo en un lazo, nadar, otros detallitos, decirle, oye, mi hijo, ¿no sabes hacer eso? Y ya está grandecito el niño o la niña, y no, mis papás nunca me enseñaron. Y ok, bueno, pues es decisión de ellos, ¿verdad? Pero tú y yo como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos a salir adelante en la vida, a cuidarse, a tener talentos, a desarrollar sus talentos, perdón. Cosas básicas de la vida también enseñarle a los hijos, al respetar no nada más a papá y a mamá, a respetar autoridades, pastores, maestros en la escuela, policías, figuras de autoridad. Tú y yo somos responsables de decir, mira, mijo, a esa persona se le respeta, mira, quiero enseñarte esto, mijo, quiero enseñarte a abrochar las agujetas de los zapatos, ¿verdad? Suena muy sencillo, pero a veces estamos tan distraídos que no le enseñamos a nuestros hijos cosas que ellos necesitan, y tú y yo somos responsables de enseñarles también eso. No sé si quieres agregar algo. Y algo con eso también, padre, yo sé que van a la escuela y reciben muchas enseñanzas ahí, y algo que a veces pasa en la enseñanza, como una trampa que he visto en este país, es de que dicen mucho como, ay, si el joven quiere tener becas y todo para la universidad, necesita involucrarse en muchas organizaciones, en muchos deportes, necesita siempre estar activo. Otra trampa que a veces dicen es que tiene que trabajar mucho para hacer esto. Y la cosa es de que cuando un joven está en la escuela, ya son como 8 a 9 horas que ya están ahí fuera de la casa. Entonces, algo que realmente nuestro corazón es de que puedan ustedes como padres tomar, como administrar el tiempo de sus hijos. Ver dónde están pasando su tiempo, cuando salen de la escuela, qué actividades están haciendo, porque cada cosa que nosotros permitimos que vaya con este amigo, que esté involucrado aquí, que esté involucrado allá, cada cosa está como si uno le está cediendo el terreno, la autoridad a otro, para que otro tenga una voz más fuerte de crianza y enseñanza en los hijos que nosotros, los padres. Ahora, no estoy diciendo que el hijo no puede trabajar, no estoy diciendo que el hijo no puede estar involucrado en organizaciones, en actividades, pero tiene que ver a dónde va en esa actividad, qué es el precio que voy a pagar. Y si él, honestamente, me acuerdo, para mi hermana, a ella le gustan mucho los deportes y ella quería meterse a voleibol, pero mi papá le dijo, me acuerdo, le dijo, ok, pues tráeme lo que es la agenda. Y le trajo la agenda de todos los juegos, de todo lo que se requería para esa escuela. Y recuerdo que él lo vio y le dijo, mijita, es un precio muy grande a pagar. Y no te vas a meter ahí. Y hizo otras cosas, se pudo realizar en otras áreas. Que se quedó atrás mi hermana, no, pudo hacer otras cosas. Pero ¿por qué te digo? Porque padre pudo administrar su tiempo y decidir. Nada más es como estaba ese programa diseñado que iba a pasar muchísimo tiempo fuera y pues no estaba de acuerdo. Entonces como padre uno tiene esa autoridad para ver, yo soy el que lo enseña y voy a administrar el tiempo de mis hijos para ver qué otra enseñanza está recibiendo fuera de la mía para que no lo dirija a mi hijo en otro camino. Así es. Entonces, continuamos al siguiente punto, bien dicho, pastora Becky. El tercer punto era enseñar. Cuarto punto es inspirar. Inspira a tu hijo, inspira a tu hija. Nuestros hijos, los jóvenes, les encanta ser inspirados. Los niños y los jóvenes quieren ser inspirados. Cuando alguien es inspirado es que se queda así sorprendido de algo y también lo quiere hacer. Le dan ganas de hacer lo mismo que papá y mamá está haciendo. Hace tiempo estaba en la casa, en la sala, y me emocioné porque escuché una canción de alabanza y que decía Jesucristo sea exaltado, y pues me emocioné, levanté las manos, estaba mi hijo Samuel ahí y me di cuenta, levanté las manos y dije, sí, Jesús, te exalto, en este momento te exalto, fue lo que dije. Y mi hijo Samuel me vio y levantó las manos y le hizo así porque se inspiró, vio a papá hacer algo y se inspiró. Nuestros hijos tienen que ser inspirados por ti y por mí. No podemos andar por la vida apachurrados, deprimidos.
Tenemos que ser ejemplo para ellos. ¿Inspirarlos en qué? En cómo servir al Señor. Inspirarlos en hacer las cosas con excelencia, en casa, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera que vayas. ¿Inspirarlos en qué? En decir, mijo, tú puedes hacer todo lo que tú te propongas hacer, porque Dios está contigo. Tú puedes hacer grandes cosas porque Dios te ha llamado a hacer grandes cosas. Tus hijos necesitan ser inspirados. Créeme lo que si no los inspiras, tú como papá, como mamá, alguien más los va a inspirar a hacer el mal. Yo no le tengo que dar a usted las noticias de cómo está el mundo allá afuera. Si por eso estamos teniendo un taller para padres, para bendecirlos, para protegernos de todas las cosas horribles que hay allá afuera. Si tú no inspiras, si no eres la voz número uno en la vida de tu hijo, alguien más lo va a inspirar. Y podemos culpar a todo mundo. Este tiene la culpa, esto pasó. Al final del día uno es responsable por sus hijos. Entonces inspire a sus hijos. Pastor, no sé cómo, venga a pedir consejo. No tiene nada de malo pedir ayuda. No tiene nada de malo decir, estoy batallando con mi hijo, estoy batallando con mi hija. No importa qué edad tengan tus hijos. El pastor Benjamín está aquí, tu servidor, la pastora, los líderes, estamos aquí para apoyarte, para orar. Sé que la mayoría de estos principios, antes de continuar, son para niños y adolescentes. Ya cuando viene un joven adulto es un poquito ya más difícil estos principios, pero sí se pueden aplicar con sabiduría, y también hay un arma muy poderosa que tú tienes que te da la victoria, y eso se llama la oración. Cuando tú doblas rodilla por tu hijo, por tu hija, el cielo se mueve a tu favor. Entonces no pierdas la esperanza. Si tu hijo ya está grande, si tu hija ya está grande, tú tienes un arma poderosísima, el orar por ellos. También tienes comunicación con ellos. Mi hijo, le llamas a tu hijo, le llamas a tu hija, no importa qué edad tengan, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Oye, nada más quiero que sepas que estoy orando por ti, te quiero mucho. No todo está perdido. Nuestros hijos ya mayores también tienen esperanza en el nombre de Jesús. Entonces hay que doblar rodilla por nuestros hijos en todo momento. Ser ejemplo, 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Quién dijo esto? El apóstol Pablo, ¿verdad? Tú y yo tenemos que decirle eso a nuestros hijos. Sé imitadores, imítame a mí como yo imito a Jesús. ¿Cuántos padres pueden decir eso en esta noche? Dígalo conmigo, diga, imítame a mí como yo imito a Jesucristo. Voltea con tu hijo y con tu hija y díselo, imítame a mí como yo imito a Jesucristo. Nos están mirando esos ojitos todos los días, nuestros niños nos están mirando. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Qué decimos? Entonces tenemos que ser ejemplo, y vamos a aprovechar el tiempo antes de pasar aquí a ser ejemplo. Yo quería compartirles algo que nos sucedió a mi esposa y a mí con nuestro hijo Mateo. Sucedió un incidente así pequeño, que si yo te lo platico, usted me dice, eso no es un incidente, pastor, eso es normal, o sea, algo así súper pequeñito. Pero yo me quedé pensando cuando sucedió eso hace tiempo, empecé a pensar, como usted no lo hace, empecé a pensar, esta persona es el culpable. Esta de acá y este de acá son los culpables. No, los maestros en la escuela. Voy a ir a hablar con los maestros en la escuela sobre esto. Voy a hablar con mi esposa Becky también sobre esta circunstancia. Y luego levanté una oración a Dios. Le dije, Señor, ayúdame a ser buen padre. Señor, ayúdame con esta circunstancia. ¿Y sabes qué me dijo Dios? Me estaba rasurando. Nunca se me olvida, y se lo platiqué a Becky. Me dijo, mírate en el espejo. Pues me miré en el espejo. Y con mucho amor Dios me dijo, el problema eres tú. ¿Quién es el ejemplo número uno en la vida de tu hijo? No, yo, Señor. El problema eres tú. Y me dolió tanto. Me dolió tanto el corazón. Pero era necesario. Y me di cuenta que en ese detalle tan pequeño, el ejemplo que yo le había dado a mi hijo no estaba bien. Y ese mismo día le pedí perdón a Mateo enfrente de mi esposa Becky. Le dije, Mateo, te quiero pedir perdón, porque eso que sucedió, tú lo aprendiste de mí, y eso no está bien. Yo te pido perdón porque así como te enseñé, eso no está bien, mijo. No es tu culpa, es mi culpa. ¿Me perdonas?
Sí, papi. Y a veces tenemos que ser ejemplo de esa manera. De decir, mi hijo, la manera en que he hecho las cosas no es correcta. Te pido perdón. ¿Me perdonas? Y que tu hijo, es que tú escuches a tu hijo decir sí, a tu hija, sí, papi, te perdono. Y orar juntos. Cosas se rompen cuando tú oras junto con tu hija, con tu hijo. Entonces, seamos ejemplo nosotros mismos. Mostremos a Cristo en nuestras vidas. Me encantó también una plática, ya continuamos después de esto, que vimos del pastor Rey Matos en la conferencia de varones, que él dice, yo le he enseñado muchas cosas a mis hijos, estudiar Biblia, versículos, porque él es pastor, pero lo que más se le ha quedado a mi hija, dijo este pastor, es toda la cantidad de veces que yo le he pedido perdón a ella con lágrimas en mis ojos por los errores que yo he cometido y el mal ejemplo que yo le he dado a ella. Y ella sirve al Señor ahora, dice. Y cuando le dicen, ¿por qué estás tan apasionada por Jesucristo? Porque tengo un padre que cantidad de veces me pidió perdón cuando se equivocaba y pude ver a Cristo en él. Es importante que nuestros hijos vean a Cristo en nosotros. Entonces, seamos ejemplo. Y aquí dice, escuchen esto, dice, amor sin disciplina, eso produce hijos mimados y exigentes. Cuando ofrecemos a nuestros hijos un amor sin enseñanza, eso genera hijos sin convicciones. Cuando damos a nuestros hijos una disciplina sin amor, eso desanima y amarga al hijo. Si nosotros damos una disciplina sin enseñanza, eso confunda y hay relaciones distantes. Y luego si nosotros ofrecemos una enseñanza y disciplina sin ejemplo, eso genera un rechazo y una rebeldía. Así es, todas estas información y puntos se les va a estar proveyendo a usted después de esta conferencia. Tercera parte del taller y con esto terminamos. ¿Cómo trabajar junto con tu iglesia para que tu hijo y tu hija sirvan al Señor? Papás y pastores, líderes de la iglesia, maestros, tenemos que trabajar en equipo para que nuestros hijos sirvan al Señor. Te lo digo en amor, tú nos puedes criticar de muchas cosas, pero no me puedes criticar que me importa tu hijo y tu hija y que quiero verlos servir al Señor y que les doy oportunidad de todo para que tu hijo ame al Señor y sirva al Señor en esta casa. De todo me puedes criticar, pero me importa mucho tu hijo y me encanta que usted está aquí hoy porque eso me muestra que a usted le importa también la vida espiritual de su hijo. Entonces, ¿cómo trabajar junto con la iglesia? Punto número 1, son 5 puntos que igual se le van a estar proveyendo. Involúcrate y sirve en tu iglesia local. El servir requiere de compromiso. El ejemplo empieza contigo, papá y mamá. ¿Quieres que tu hijo sirva al Señor? Tú tienes que ser el primero que sirve al Señor y estás comprometido con Dios. Es que no tengo tiempo, pastor. Hacemos tiempo para todo, menos para Dios. Y me puedo agarrar predicando ahí, pero no lo voy a hacer. ¿Qué quieres que tus hijos hagan? Hazlo tú. ¿Quieres que tus hijos sirvan al Señor? Tú sirve al Señor, ¿verdad? Les amo, pero no es correcto que usted venga y traiga a su hijo a la iglesia, niños, ministerio de jóvenes, y diga, ahí está mi hijo, ahí se lo encargo, cámbiemelo, involúcremelo y usted no esté aquí en la iglesia sirviendo al Señor. Es un mensaje confundido para tu hijo. Te lo digo en amor. Queremos ver que nuestros hijos sirvan al Señor. Usted involúcrese y sea parte de servir al Señor también en la iglesia. Punto número 2. Participe en los eventos de tus hijos e hijas. Llévalos, participa con ellos, no nada más envíalos. Ve, participa, está presente. Y cuando esté uno ahí, está completamente enfocado, sin distracciones. Aquí dice, provee transporte para esos eventos. Si hay un evento para tus hijos, para tus hijas, hasta el tiempo, decir yo lo llevo, pastor, o cuente conmigo para la transportación, porque al final del día son nuestros hijos, ¿verdad? En la escuela hubo una actividad de la escuela de Mateo y pues nosotros fuimos ahí a apoyar, tuvimos que estar presentes, no es decir, que alguien más se encargue, que alguien más lo haga. Estamos ahí como papás y a nuestro hijo nunca se le va a olvidar, papá y mamá estuvieron ahí y apoyaron con esto. Entonces es lo mismo en cuestión de los papás en la iglesia. Punto número 3, da ideas y sé la persona que las hace realidad con tu hijo y con tu hija. ¿A qué me refiero? En la iglesia hace falta cosas, pastor,
como eventos, como actividades, como un taller para padres. Bueno, excelente, claro que sí, hacen falta. ¿Tú te encargas de eso? ¿Tú puedes ayudarme con eso? ¿Tú puedes involucrarte? ¿Tu hijo también va a ayudar? O sea, hagámoslo en equipo, en familia, para sacar adelante eventos que bendigan a nuestros hijos, ¿verdad? Seamos parte de eso, que no nada más se encargue una misma persona de todo el tiempo, un maestro, un líder, que lo hagamos en equipo. Pastor, yo sé que van a tener este evento, se me ocurrió esto, ¿qué le parece si lo hacemos? Y yo le ayudo a hacerlo. Tu hijo va a estar ahí presente escuchando eso. Oye, papá le interesa eso, entonces a mí me debe de interesar eso. ¿Sí me entiendes? Lo digo así rápidamente, con mucho amor y respeto también, Pastora Becky. A mí me gusta mucho el deporte de boxeo, ¿verdad? Me apasiona el deporte de boxeo y pues mi hijo lo sabe, no es un secreto, y mi hijo me dijo, eres muy rápido, papá, me dijo Mateo, eres muy rápido, pues, realmente no lo soy, ¿verdad? Para él sí, eres muy rápido en los puños, me dice, ¿cuándo puedo ser yo rápido? ¿Sí me entiendes por qué? Porque está viendo que a papá le gusta eso, a él también le gusta eso, es lo mismo, si a ti te gusta servir al Señor, a tu hijo le va a gustar servir al Señor. Y el punto número 4, habla bien de tu iglesia en casa. Wow. Hermanos, les quiero animar, no critique al liderazgo, no critique al pastor, no critique que le hicieron, que no lo vieron, que no la saludaron, de que no critique, no hable así, porque si usted habla cosas negativas, eso es lo que va a estar su hijo lo está mirando a usted para que usted le dé una perspectiva de cómo ver la vida. Y si usted le está diciendo, es que ahí nada más son puros hipócritas y nada más son así y así, ellos ya van a tener eso también. Hermanos, hay que ver qué estoy diciendo, y si estoy diciendo algo negativo, ve con Dios y Dios, te llevo mis pensamientos cautivos a la cruz, ayúdame en mis pensamientos, porque ya no quiero hablar mal. Bueno, es malo para mí, pero también es malo para mis hijos. Así es, no dañes a tus hijos hablándole mal en la iglesia donde tú quieres que tus hijos conozcan a Dios y sirvan al Señor. Es un consejo muy sano y muy práctico. Y último punto 5, comienza un tipo de mentoría con los líderes de tu iglesia para tus hijos. Este año, Iván, Jessica, la pastora Becky, tu servidor, vamos a empezar en febrero una mentoría para todos los jóvenes, de que estamos disponibles para hablar con tu hijo, con tu hija o con los papás juntos para pasar un tiempo, platicar en qué se puede ayudar y mejorar y orar por tus hijos, sacarlos quizá a pasear, a comer y estar orando por tus hijos. Estamos empezando ese programa de mentoría para tus hijos este año de febrero. Es solamente si usted gusta, a las fuerzas no. Si usted dice, no, que yo no quiero, que pues lo entendemos, cada quien toma su decisión, pero la iglesia tiene las puertas abiertas para usted, para que usted, su hijo, sea bendecido y sea mentoreado en este programa de mentoría. Nos gustaría terminar este tiempo con oración. Ya tenemos unos cuantos minutos antes de empezar la oración de las 8, que igual va a ser dirigida por nuestros jóvenes y un servidor y la pastora Becky, pero nos gustaría que cerráramos este tiempo con un tiempo de oración y ministración. ¿Cuántos fueron bendecidos por estos principios bíblicos que hemos compartido? Amén. Y ahora los va a aplicar. Amén. El punto es aplicarlos para que veamos fruto en la vida de nuestros hijos. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y empezar un tiempo de oración rápidamente. Con lo poquito tiempo que nos queda, yo sé que el Espíritu Santo puede hacer mucho más de lo que nosotros nos imaginamos o podamos pensar.